¿sí? Y es allí cuando entramos en ese famoso apagón del Espíritu Santo. Porque le dejamos tanto lugar al pecado, que llega un momento que ya no tenemos sensibilidad a la voz de Dios, ¿sí? Por eso es que después nuestra vida se vuelve muy rutinaria, aburrida, sin propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está durando en nuestra vida. Ustedes saben que en el templo, cuando entró mucha idolatría, ¿sí? La gloria de Dios se fue del templo, ¿sí? Por causa del pecado. Usted cuando lean Ezequiel y todos esos libros proféticos, habla de eso, ¿sí? Entonces, si bien en nuestra vida no se va el Espíritu Santo, ¿sí? Porque estamos siendo sellados para siempre, pero se puede apagar, ¿sí? En la primera reunión, ¿en qué enfocó más Claudio? A ver si prestaron atención. ¿En qué se enfocó Claudio en la primera reunión? ¿Qué hizo él? Bien, dio a conocer quién es el Espíritu Santo y la función que cumple el Espíritu Santo. Bien. En la segunda reunión, ¿qué estuvo planteando el pastor? Bien, que muchas veces empezamos a permitir cosas fuera de lo que Dios quiere y empezamos a apagar el Espíritu Santo y lo vamos dejando de lado. Bien. Y ahora vamos a ver cómo volver a encender ese Espíritu Santo. La palabra, el título de este mensaje es Sed llenos de Dios. Sed llenos de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta tercera reunión. Bien. Ahora, tuve que pensar muy bien las preguntas para que sea lo más concreto posible, lo más claro posible. Ustedes ven, ¿sí? Chiquitito el papelito, pero está con mucho contenido. Pero no lo voy a dar todo porque no vamos a hacer tiempo, ¿sí? No sé si está por los dos. Bien ahí, Flavio. Bien ahí, amigo. Bien. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Esa sería la primera. Espera. Me estoy confundiendo. No, espera. Ese no. Después. Bien. Vamos a ¿quién es el Espíritu Santo? Es el video que estuvimos viendo, ¿sí? Es algo que no vemos, pero que existe, ¿sí? Y vamos a buscar el libro de Efesios, porque ahí es donde está el pasaje donde dice sed llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 1, 5:1, 2, y después vamos a leer el 15 al 20. ¿Bien? ¿Listo? Dice así la palabra de Dios en Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos al 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Cuando dice antes bien sed llenos, Dios nos está diciendo que es una orden. Nos está diciendo a nosotros que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y ser lleno, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa que yo le doy el control absoluto al Espíritu Santo, ¿sí? A ver, levántenme la mano, ¿quiénes son los que en algún momento se han emborrachado? ¿Sí? No para juzgar. Bien, hermanos, bien. ¿Quién más tuvo la experiencia esa de emborracharse? Bien. No es para reírse. Vamos, no es para reírse porque tiene que ver con el pasaje que hemos leído. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Bien. A ver, hermanito, así con voz potente. Una persona que está en esa situación, en ese estado, ¿tiene control de su cuerpo? No. ¿Se acuerda al día siguiente lo que hizo el día anterior? Más o menos. Bien. ¿Por qué pasa eso? Porque su mente está controlada por el alcohol y no tiene conciencia de lo que está haciendo. Bien.
Ahora, me encanta la comparación, ¿sí? Porque cuando una persona se emborracha, más que hacer cosa buena, hace cosa mala, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que causa cuando uno se emborracha. Pero acá la palabra de Dios hace como un contraste, una especie de comparación, contraste, que en vez de emborracharte, que en vez de perderte en el alcohol, en vez de dejar que tu vida sea controlada por eso, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Sed llenos del Espíritu Santo. Porque acá dice el pasaje, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ante bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza o el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros? Que no nos dejemos, más que emborrachar y dejarnos controlar por el alcohol, es ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que cuando nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo de Dios, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Aún incluso cuando somos personas con mucho miedo, porque a veces pasa que somos personas miedosas cuando queremos hablar y compartir la palabra a otros sobre todo, tenemos un miedo, una vergüenza, porque siempre estamos pensando en lo que me va a decir la otra persona. Se me va a burlar, me va a insultar o lo que sea. Entonces a veces por ese miedo, por esa vergüenza, yo no me animo a compartir la palabra a otro. Pero si yo me dejo llenar por el Espíritu Santo y estoy en comunión con Dios, entonces el miedo se va a ir porque yo voy a orar a Dios. Mira, a mí me cuesta, tengo vergüenza, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo enfrentar, cómo compartirle la palabra a otro. Entonces cuando yo soy sincero con Dios, si realmente estoy bien espiritualmente, entonces automáticamente Dios me llena de su Espíritu Santo y me da de nuevo para hablar la palabra. Y entonces se da cuenta uno cuando uno realmente comparte la palabra con pasión y cuando uno comparte la palabra sin pasión. ¿O ustedes no notan eso ustedes? Ustedes pueden diferir entre un predicador y otro cuando realmente predica con pasión y cuando uno no predica con pasión. Cuando uno predica con autoridad y cuando uno no predica con autoridad. Se nota la diferencia, ¿sí? Ahora, si no tenemos discernimiento de eso, me parece que vamos a tener que empezar a afinar nosotros, ¿no? Porque el Señor nos enseña que debemos tener discernimiento. Porque puede ser que venga cualquiera y nos enseñe cosas que no es. Entonces hay que ejercitarse en eso, ¿sí? Pero una persona que está en las cosas de Dios sabe cuando una persona está predicando conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ya sabemos que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado totalmente por el Espíritu Santo. Les cuento una pequeña anécdota. ¿Bien? En una oportunidad estaba en mi casa y cuando estaba muy empapado y seguía leyendo, estudiando la palabra, yo sentía la necesidad y el deseo y la responsabilidad de compartir el Evangelio a otro, porque yo sabía que si la persona no conoce a Jesús, se pierde. Queda condenado para siempre, ¿sí? Si esas personas que en algún momento nos predicaron a nosotros no nos hubieran compartido la palabra, tampoco podríamos haber conocido la verdad de Dios y por lo tanto estaríamos condenados. Y ni siquiera estaríamos acá, ¿sí? Muchos de nosotros hemos conocido a Cristo a través de una persona o de alguna actividad, pero Dios usó personas para que nos predicaran la palabra. Y gracias a esos hermanos, a esas personas, nosotros conocemos a Dios. Y gracias a que conocemos a Dios, ahora somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, la siguiente pregunta en cuanto a esto es, ¿de qué me estoy llenando? ¿De qué me estoy llenando? ¿Sí? Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos de otra cosa. Por ejemplo, me lleno de algún vicio. Una persona que se llena de algún vicio, obviamente no va a tener muchos resultados positivos o efectivos. Por ejemplo, una persona que es adicta a la droga, se llena de droga, ¿qué pasa con esa persona? ¿Puede hacer algo productivo? No, se está destruyendo, pierde conciencia, no tiene, muchas veces hasta incluso va perdiendo neuronas, dice. O sea, no es algo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos pregunta a nosotros, ¿de qué nos estamos llenando nosotros? ¿Sí?
Si somos personas que leemos la palabra mucho tiempo, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero si no estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra vida va a ser así o así. ¿Sí? Entonces, ¿en qué invertís más tiempo vos? ¿En leer la palabra o invertís en otras cosas? ¿Bien? Entonces, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿de qué me estoy llenando? ¿Bien? ¿Me estoy llenando del Espíritu Santo o me estoy llenando de otra cosa? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Mayormente lo vemos en el libro de Hechos. ¿Bien? Vamos al libro de... Primero vamos a buscar en Lucas capítulo 1. Vamos a leer ese pasaje. Lucas capítulo 1, versículos 6, 15 y 41. ¿Bien? Lucas 1, 6, 15 y 41 vamos a estar leyendo. Dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahí empieza a bendecir, bendita tú entre todas las mujeres. Y lo dijo por medio del Espíritu Santo, esa expresión. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la historia de Juan el Bautista, fue un hombre que se apartó del vino, de la sidra, y empezó a vivir un tiempo en el desierto. Y una vez que pasó el tiempo del desierto, dice que empezó a predicar cerca del río Jordán, en la cual él predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Y él, por estar lleno del Espíritu Santo de Dios, toda la gente se acercaba a escucharlo, porque imagínense que 400 años antes no escuchaban una sola palabra de Dios. Recién arrancó con Juan el Bautista de nuevo, porque después cuando terminan el último libro del Antiguo Testamento se corta y pasan 400 años de silencio en la cual Dios no habla y no se dirige a ningún ser humano, ni a su pueblo. Por eso es que para el pueblo judío, cuando volvió a surgir un nuevo profeta, que era Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces todo empezó, algo está pasando, algo está cambiando acá. Y todos iban al río Jordán, querían escuchar a Juan el Bautista. ¿Sí? Me hace pensar en muchos predicadores como Billy Graham, a veces Dante G por el tema de los jóvenes, aunque yo algunas cosas no me convencen ya, pero, ¿viste? Pero acumula mucha gente, ¿no? Y otros más. Pero ellos eran llenos del Espíritu Santo y todos querían escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, hay una característica, ¿sí?, que para poder ser llenos del Espíritu Santo debemos cumplir. Pero para eso vamos a otro ejemplo más. Ya vimos el ejemplo de Juan el Bautista, vimos el ejemplo de Elizabeth cuando fue llena del Espíritu Santo, porque hemos visto que antes eran justos e irreprensibles, tanto Elizabeth como Zacarías, ¿sí? Por eso Elizabeth fue llena del Espíritu Santo después. Y después tenemos un ejemplo de los más grandes. Si vamos al capítulo 4 de Lucas, y habla del Señor Jesucristo. Acá, capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Jesús era lleno del Espíritu Santo. Jesús era una persona que se dedicaba tiempo orando a Dios. ¿Sí? Dedicaba tiempo meditando tal vez en el Antiguo Testamento. Incluso a los 12 años se ponía a charlar con los grandes líderes religiosos en ese entonces, los grandes rabí. Y los padres desesperados buscándolo al chiquito dónde estaba. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo, aprendiendo, en los negocios de mis padres, dice Jesús a los 12 añitos. ¿Cuántos de nosotros a los 12 añitos ya estamos leyendo la palabra?
O estamos con los grandes aprendiendo de la palabra. Ninguno. Uno, bueno, con duda, pero bueno, ahí va. Ninguno de nosotros, a los 12 años estamos jugando nosotros, ¿sí? Pero en el pueblo judío, a los 12 años ya lo van entrenando, desde antes de los 12 años lo van entrenando. Por eso que era para algunos tener 12 años y estar con los grandes hombres de Dios que amaban la palabra de Dios, estaban ahí, ¿sí? Pero nosotros, a los 12 años, nada, estamos ahí apenas ahí queriendo escuchar a la mamá y al papá cuando hacen el devocional en la casa. ¿No? Ni eso a veces, ¿no? Pero estamos ahí, pero ni le escuchamos, ¿no? Después vamos creciendo y ahí ya vamos aprendiendo y conociendo más de Dios. Pero Jesús a los 12 años ya venía aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, obviamente iba a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, una de las características para poder ser lleno del Espíritu Santo es ser una persona temerosa, ¿sí? Una persona temerosa, ¿sí? Para poder ser lleno del Espíritu Santo debemos ser una persona temerosa. Vamos a Proverbios capítulo 8 para hablar con respecto a ser temeroso de Dios. Una persona para ser llena del Espíritu Santo debemos ser personas temerosas de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice así. Ahí nos va a dar la descripción de lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer, ¿qué cosa? ¿El bien? El mal. Ese es el temor de Jehová. Es aborrecer el mal. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Ser orgulloso. ¿Sí? No querer aceptar corrección. No querer aceptar lo que Dios nos está diciendo que hay que cambiar. Cuando yo me niego a cambiar, estoy siendo soberbio. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? La soberbia y la arrogancia. El mal camino. ¿Qué significa mal camino? Andar por lugares que no tengo que andar. Hacer cosas que no debo hacer. Ir al boliche, ¿está bien o está mal? Fumar con amigos, tomar alcohol con amigos, ¿está bien o está mal? Drogarse por ahí en las calles, ¿está bien o está mal? Hay muchas cosas que están mal. Eso es mal camino. Maltratar a una persona, ¿está bien o está mal? Faltar el respeto al papá y la mamá, ¿está bien o está mal? Bueno, hay una lista larga de todas las cosas malas en la cual Dios aborrece. ¿Sí? ¿Qué más? Y la boca perversa aborrezco. Cuando hablo de la boca perversa, no solamente se refiere a las malas palabras, también se refiere cuando insultamos a alguien. ¿Sí? Imagínense si yo le insulto a Josías. Ya estoy usando mi boca para decir algo que le va a hacer mal a él, le puedo ofender, lo puedo lastimar, ¿sí? Aún incluso según cómo es su personalidad, puede reaccionar a deprimirse o puede reaccionar a poder ser violento, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en cómo nosotros usamos nuestras palabras, aún cuando estamos enojados, porque muchas veces nosotros hablamos mal e insultamos cuando estamos enojados y se nos escapan muchas veces y sin querer lastimamos a las personas, ¿sí? Entonces acá la palabra dice, la boca perversa aborrezco. No me gustan las personas que andan insultando a otros. No me gustan las personas que hacen bullying a otras personas. No me gustan las personas que dicen malas palabras, ¿sí? No me gustan las personas que maldicen a otras personas. Eso es lo que está diciendo Dios, ¿sí? Entonces, ser temeroso de Dios es tener en cuenta toda esta listita de manera muy sintética de lo que es ser temeroso de Dios. ¿Bien? Entonces, una de las características de que debemos tener para poder ser llenos del Espíritu Santo es ser temerosos de Dios. ¿Bien? Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles en la palabra de Dios, en los mandamientos. O sea que ellos vivían conforme a la voluntad de Dios. Otra característica es ser justo y andar en los caminos que nos señala la palabra. Vamos a buscar, bueno, ahí ya leímos el Lucas 1:6, ¿sí? Que habla de eso, que con respecto a Elizabeth, ¿sí?
Ambos eran justos delante de Dios, hacían cosas buenas, vivían conforme a la voluntad de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ahí tenemos que ser justos y andar en los caminos de la palabra de Dios. Es vivir conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Ser temeroso de Dios es aborrecer todas las cosas malas, pero no solamente es eso, sino que también es andar en lo que Dios nos va enseñando. Porque hay un pasaje que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Peca. No hace falta ser inmoral para pecar, ¿sí? El hecho de que yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago, ya estoy pecando. ¿Bien? Entonces, debemos ser justos y andar en lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Y el tercer punto, con respecto a eso, para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios, está en el ejemplo de Jesús, que ya hemos leído también. Vamos al versículo 22 del capítulo 4 de Lucas. ¿Sí? Capítulo 22, mejor dicho. Lucas 22. Bien, otra característica que debemos tener nosotros para ser llenos del Espíritu Santo es lo siguiente. Vamos a leer el versículo 39, dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Una característica más para poder ser lleno del Espíritu Santo es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque eso implique no hacer lo que a nosotros nos gusta, porque hay cosas que Dios nos pide y no es las que a nosotros nos gustan, pero son las que van a traer bendición a nuestras vidas. Entonces, vimos que debemos ser temerosos, vimos que debemos ser justos y andar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tercero, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios cuando nos llama a hacer algo, ¿sí? Ahora, la tercera pregunta: ¿por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante? Una principalmente, que es la que yo veo que más sobresale en el libro de Hechos, es el poder predicar la palabra con denuedo a otras personas, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4:8, mejor dicho. 4:8 de Hechos, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante ser llenos del Espíritu Santo. 4:8 de Hechos. Dice así: entonces Pedro, llenos del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí vamos viendo el ejemplo de Pedro, ¿sí? Pedro lleno del Espíritu Santo, y gracias a que fue lleno y controlado por el Espíritu Santo, pudo predicar frente a un gobernador, frente a los ancianos del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a predicar al presidente? Hay un hermano que levantó la mano. ¿Por qué a veces no nos animaríamos a predicar al presidente de Argentina? Porque él es judío, pero no sé si es cristiano. No creo que sea cristiano él. Judío puede ser, pero cristiano no creo. ¿Tendrá conceptos, valores? Puede ser, pero cristiano no creo que sea. Entonces necesita escuchar el Evangelio para ser salvo. ¿Bien? Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tener ese coraje y el valor para predicar el Evangelio a un presidente? Bien, el hermano dice que sí, él. Ahora, Pedro dice, fue lleno del Espíritu Santo.
el ser lleno del Espíritu Santo le dio el coraje y el valor para poder predicar a los gobernadores y a los líderes religiosos de los judíos. Bien, otro ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Porque nos da valor y coraje para hacer las cosas, para predicar la palabra. ¿Sí? Porque a veces no siempre somos valientes. A veces somos más cobardes que valientes. ¿Bien? Vamos a otro pasaje, otro ejemplo. Capítulo 4, versículos 29 y 30. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Porque en los momentos más difíciles, en los momentos más conflictivos, y en este caso en tiempos de persecución, tuvieron el coraje para poder predicar la palabra. ¿Sí? Porque acá dice, acá le estaban orando a Dios, dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. Le estaban amenazando a los discípulos de Jesús, que le iban a arrestar, matar, lo que sea. Pero ellos oraron y le pidieron: Señor, llénanos para poder predicar con denuedo tu palabra. No acobardarnos, sino predicar, aún bajo las amenazas. Y cuando uno es controlado por el Espíritu Santo, la cobardía no está. Porque cuando leemos versículos posteriores al pasaje lema de 2 Timoteo 1:6, habla que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Entonces los hermanos pudieron predicar la palabra sin temor a las amenazas. Vamos a otro pasaje. Hechos capítulo 11, versículo 24. Hechos 11, 24. Dice la palabra de Dios: porque era varón bueno. Se refiere a Bernabé. Está hablando de Bernabé. Dice así: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiere decir que muchas personas se convirtieron al Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Por eso acá dice: Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu. Quiere decir que era una persona que realmente temía a Dios, vivía conforme a la palabra de Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Como tenía esas tres características básicas, importantes, por eso eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué nuestro fuego, por qué nuestro espíritu está apagado? ¿Por qué no sentimos pasión por compartir la palabra? ¿Por qué no sentimos pasión y nos gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no nos animamos a compartir el Evangelio a un amigo, a un compañero, a un vecino? Porque el Espíritu Santo no está teniendo control sobre nuestras vidas. No estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la llamita del Espíritu Santo está como muy chiquita, muy apagada. ¿Sí? Cada uno sabe cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio. Ahora la pregunta es: ¿por qué tanto tiempo? Porque en realidad deberíamos predicar todos los días, aunque sea una persona. Pero no lo hacemos, ni yo lo hago. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos dejando controlar por el Espíritu Santo de Dios. Porque si realmente nos dejáramos controlar por el Espíritu Santo, todos los días estaríamos predicando, y no solamente a una persona, a varias personas. Pero no es el caso. ¿Sí? Entonces, pero los hermanos de ese tiempo predicaban constantemente la palabra. Por eso crecían y crecían. Ahora la pregunta es: ¿cómo está la congregación en nuestra iglesia? Si fuera que todos fuéramos llenos del Espíritu Santo, la iglesia estaría ¡wow! Como dice, archi mega grande, ¿ah? Lleno de gente convertida.
¿Sí? Entonces eso nos hace ver cómo estamos espiritualmente ante Dios. No estamos muy bien. Por eso es que muchas veces no estamos disfrutando realmente lo que es ser cristiano, como debería ser. Sí respetamos ordenanzas de la palabra de Dios, sí tal vez cumplimos con la iglesia y demás, pero lo que más Dios quiere no solamente es eso, sino que compartamos lo que nos salvó a nosotros, a otra persona. ¿Sí? Porque es lo que la persona necesita. ¿Bien? Para cerrar, ¿en qué conclusión? ¿Con qué estoy llenando mi vida? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo temeroso de Dios? ¿Qué cosas hay en mi vida que no me está permitiendo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Hay algo en tu vida que está ocupando el lugar de Dios? ¿Hay algo en tu vida que está ocupando la palabra, que está, en vez de llenarnos de la palabra de Dios, está llenándonos de otra cosa? Netflix, televisor, novela, película. ¿Sí? ¿De qué nos estamos llenando nosotros? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros nos evaluemos y nos preguntemos, ¿de qué me estoy llenando? ¿Qué me está controlando a mí? Porque dijimos que ser lleno significa ser controlado. ¿Quién me está controlando a mí? ¿Sí? Es una pregunta personal que cada uno debemos preguntarnos para si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque realmente eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a orar para terminar y que cada uno de nosotros en el lugar donde estábamos podamos pensar un poquito y pensar cuáles son aquellas cosas que están ocupando el lugar de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales yo le invierto más tiempo, más que a la palabra de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que a veces a mí me están pidiendo crecer en las cosas del Señor? ¿Alguna debilidad? ¿Algún pecado oculto? Hay un pasaje en la Biblia que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Entonces los pecados ocultos son los más peligrosos. ¿Sí? Entonces por eso yo quisiera que en este tiempo, cada uno en el lugar donde estamos, pensemos cuáles son aquellas cosas que están ocupando el lugar de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están llevando a hacer cosas malas más que a hacer cosas buenas? ¿De qué me estoy llenando mi vida? ¿Con cosas de la palabra de Dios? ¿De lo que Dios nos enseña en su palabra? ¿O hay otras cosas que están ocupando su lugar? Cada uno en su lugar podemos cerrar nuestros ojos y poder pensar cuáles son aquellas cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas para que Dios pueda obrar en nuestro corazón. ¿Sí? Que en este tiempo sea un tiempo en el cual vos puedas hablar a Dios para que te ayude si estás luchando con algo. Para que te ayude si realmente hay algo que te impide crecer o buscar de Dios y compartir la palabra de Dios. Pedirle al Señor que te ayude. Mira, yo tengo este problema, yo tengo esta debilidad, tengo este vicio, tengo este pensamiento. Yo quiero que me ayudes, yo quiero salir de esto. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser controlado por el Espíritu Santo. Yo quiero realmente agradarte a ti. Realmente quiero ser de bendición. Realmente quiero predicar el Evangelio a otras personas porque yo sé que hay cada vez menos tiempo. Cada vez hay menos tiempo para predicar la palabra. Y el Señor cada vez está más cerca a buscar a su iglesia. Y todos los que conocemos la palabra y los que estamos constantemente informándonos de lo que está pasando en el mundo, entendemos de que el Señor Jesucristo está cerca. Entonces debemos aprovechar, por eso la palabra dice, seamos diligentes en la forma en que andamos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Y después viene ser lleno del Espíritu Santo de Dios.